que prácticamente están la gran mayoría de todos ustedes en relación a los grupos, vamos a iniciar la clase de hoy. Les comento que ya iniciamos la grabación y el material de la clase pues está en la pantalla. Les pido por favor que silencien sus micrófonos para iniciar la presentación, por favor. Por favor, pueden silenciar sus micrófonos, gracias. Muy bien. La clase de hoy corresponde a dos patologías que desde el punto de vista infeccioso representan un reto y una problemática muy importante en relación a las infecciones óseas, y son estos dos temas. En primer lugar, la osteomielitis. En segundo lugar, lo que corresponde a la infección de las articulaciones, en particular por su afección en la etapa de la niñez y sobre todo en la artritis piógena en el recién nacido. Vamos a ver algunos de los conceptos que están documentados en las guías de práctica clínica, tanto la osteomielitis como el proceso de artritis piógena. Desde el punto de vista de las infecciones óseas, estas dos patologías representan un verdadero problema porque en muchas ocasiones se inician, o en la gran mayoría, de manera súbita y como consecuencia a una infección primaria, pero en otro tejido que no es el tejido óseo. El diagnóstico oportuno nos va a evitar secuelas invalidantes y devastadoras, sobre todo porque se presentan en la etapa de crecimiento y desarrollo de los niños y el desarrollo para la función del aparato muscular y esquelético por las repercusiones funcionales y desde el punto de vista de crecimiento que quedan. La primera parte, que corresponde a la osteomielitis, para realizar el diagnóstico y tratamiento de estas infecciones osteoarticulares, estas dos en particular, que son las más importantes, esto en la edad pediátrica representan un verdadero reto para el médico tratante, pero sobre todo vamos a enfocar estas dos patologías desde el punto de vista de su conocimiento, pero también lo más importante, desde el punto de vista preventivo para ustedes, para que puedan identificar y sospechar un problema infeccioso y poder referir al paciente para un tratamiento adecuado y oportuno. Esto ha evolucionado desde el punto de vista de las infecciones por la evolución y la aparición de los antibióticos de los años 40. La osteomielitis se clasifica desde el punto de vista de su presentación en aguda, subaguda y crónica. Y desde el punto de vista del proceso infeccioso puede ser endógena o hematógena, que es la más frecuente, y la exógena secundaria a otras patologías, como en el caso de las fracturas expuestas, etcétera. Nos vamos a ocupar entonces de la osteomielitis endógena o osteomielitis hematógena, como habitualmente la conocemos. La osteomielitis hematógena aguda, por supuesto que es un proceso infeccioso a nivel del hueso y de la médula ósea, no es de la médula espinal, perdón, ahí está mal el término. Es un proceso infeccioso del hueso y de la médula ósea, causada generalmente por un germen patógeno o piógeno. Podrían apagar su micrófono, si no, les voy a silenciar a todos, por favor. Desde el punto de vista de los gérmenes aislados que con más frecuencia se presentan en los casos de las infecciones óseas, en primer lugar tenemos el estafilococo dorado o estafilococo aureus, que es el germen patógeno más frecuente de estas infecciones, que puede ocurrir entre el 50 y el 70% como el agente causal más frecuente en esta etapa de la edad, entre los recién nacidos o de un mes hasta los 5 años. Y la osteomielitis hematógena aguda también se puede presentar por otros gérmenes. Dentro de esto se menciona el estreptococo beta hemolítico o el tipo A o el tipo B. Y en los neonatos, el Haemophilus influenza, sin embargo, ha cambiado un poco gracias a la administración de la vacunación a través para evitar infecciones por hemófilos. El estafilococo dorado sigue siendo el germen patógeno más frecuentemente aislado en cualquier infección ósea, llámese osteomielitis hematógena aguda o bien artritis piógena. En segundo lugar, el estreptococo hemolítico, ya sea tipo A o tipo B, pero también existen otros gérmenes que pueden producir una osteomielitis hematógena aguda o una artritis séptica, como son el bacilo tuberculoso, que desafortunadamente está contemplado dentro de las enfermedades infecciosas emergentes o reemergentes, infecciones de tipo sífilis o bien infecciones virales.
Entonces, el germen más frecuentemente aislado en la gran mayoría, en casi el 70% de las infecciones o más, es el estafilococo dorado o estafilococo aureus. Y en segundo lugar, el estreptococo hemolítico como germen patógeno causal. ¿Por qué ocurre todo esto desde el punto de vista fisiopatológico? ¿Cuáles son las condiciones que el tejido óseo del niño hace que esto sea más susceptible? ¿Por qué se disemina? Pues aquí hay que recordar desde el punto de vista anatómico e histológico cómo están irrigadas las epífisis y metáfisis en la etapa de crecimiento de los niños. En nuestra etapa de crecimiento, acuérdense el sistema y la arquitectura vascular que poseen para su crecimiento a través de la zona metafisiaria, la fisis y la epífisis. Entonces, el sistema de Havers y los canales de Volkmann favorecen por su gran vascularidad y la arquitectura vascular, como está señalado en estas dos imágenes. Esto hace que la diseminación sea mucho más rápida y el sitio de infección se localice en estas regiones, en particular en la estructura ósea, con una respuesta inflamatoria. Se forma pus, se forma un absceso a nivel de la zona subperióstica, y esto se lleva a cabo a través del sistema particular, como les digo, de la arquitectura vascular de los huesos largos en las zonas metaepifisiarias por los sistemas de Havers y los canales de Volkmann desde el punto de vista histológico a nivel del hueso. Desde el punto de vista del perfil epidemiológico, la forma más común de osteomielitis en lo general es la hematógena aguda, por eso nos enfocamos más hacia esta. ¿Cuál es el grupo de pacientes que están afectados o que se afectan en este tipo de patologías? El grupo, por lo general, es el grupo de los niños en la etapa de lactantes y preescolares en una proporción de más del 60% de los casos. Con relación entre niños y niñas, los varones están afectados en una proporción 2 veces mayor que en las niñas. Y en la tercera parte de estos casos, habitualmente encontramos un antecedente de trauma que se relaciona con el inicio del dolor. Por eso es importante realizar una adecuada historia clínica a través del familiar, de la mamá o quien sea el responsable de ese paciente. En cuanto inician su sintomatología, lo relacionan con un trauma. Y desafortunadamente esto hace que pasemos por alto la posibilidad del desarrollo de una osteomielitis hematógena aguda, acompañada de signos y síntomas que vamos a ver más adelante, que no necesariamente son relacionados con el trauma, sino que el trauma es un factor asociado o un antecedente. Y en las 2/3 partes de los casos, la osteomielitis hematógena aguda, como les señalé anteriormente, la afección está localizada en los huesos largos. ¿Cuáles son estos? Particularmente el fémur, la tibia a nivel distal y proximal, el cúbito, el radio, más el radio que el cúbito, y el húmero. Huesos largos, en más de las 2/3 partes de los casos, está localizada la osteomielitis hematógena aguda en los niños en un hueso largo. Desde el punto de vista del cuadro clínico, ¿cómo voy a sospechar un paciente con osteomielitis hematógena aguda, tenga o no el antecedente traumático? El dolor es importantísimo cuando un paciente comienza a quejarse de dolor en el sitio afectado, que puede ser cualquiera de estos huesos largos. En primer lugar, el fémur, la tibia, el húmero, el radio, el sitio del dolor. Puede haber un trauma, como les mencionaba, asociado frecuentemente, donde el paciente refiere a haber sufrido algún tipo de trauma de menor o mayor energía, pero aquí el punto más importante es la fiebre. Es un paciente que se presenta con un antecedente traumático, dolor en el sitio afectado, pero va acompañado de fiebre, lo cual no se presenta en un traumatismo simple o en un traumatismo puro. Como consecuencia a todo este tipo de sintomatología está asociada la pérdida funcional o limitación, dificultad para caminar, aparte del dolor, la pérdida funcional o limitación de esa extremidad o hueso afectado. El paciente se va a presentar con una actitud antiálgica de protección, esto es, con una actitud de protección para el dolor, cualquiera que sea el segmento afectado, ya sea en la extremidad superior, en la extremidad inferior. Si está localizado en la extremidad inferior, el paciente habitualmente restringe su apoyo, su movilidad y, por supuesto, hay alteraciones en el patrón de la marcha. El paciente, cuando lo examinamos, se resiste a la exploración y a la movilización activa, y el sitio de dolor es muy importante como respuesta a un proceso infeccioso agudo. Hay dolor,
hay calor, aumento en la temperatura y rubor de la zona afectada. Todos estos signos son característicos del inicio o de la detección de una osteomielitis hematógena aguda. En el caso de un paciente pediátrico, debemos tener en cuenta todos estos síntomas del cuadro clínico para poder sospechar, para poder descartar y para poder orientar nuestro diagnóstico y poder iniciar un tratamiento lo más pronto posible, porque de esto depende el pronóstico y la curación. Si sospechamos en base a nuestro cuadro clínico con o sin antecedente traumático al paciente desde el punto de vista del laboratorio, tenemos que solicitar estos exámenes señalados para determinar un proceso agudo infeccioso que incluye una biometría hemática completa, la cuenta de todos los glóbulos blancos, en particular si es una infección por estafilococo, va a haber una neutrofilia potencial. Los parámetros que nos sirven para hablar de un proceso infeccioso es la velocidad de sedimentación globular, que puede estar aumentada en cualquier proceso inflamatorio, la positividad de la proteína C reactiva como respuesta a un proceso infeccioso inflamatorio, y la determinación de antiestreptolicinas para saber si es una infección por estreptococo. Y, por supuesto, hay que realizar dentro de todos estos parámetros el cultivo o hemocultivo, que en la gran mayoría, en más del 75% de los casos, resulta positivo para el germen que se va a aislar. Hay un hemocultivo positivo para cualquiera de los gérmenes que se aísle, y aunado a esto hay que realizar un antibiograma para saber la susceptibilidad del medicamento que vamos a administrar y poder tratar este proceso infeccioso agudo. Entonces, todos estos exámenes de laboratorio, pues obviamente tendrán que ser complementados con nuestros estudios, pero esto es lo básico y elemental que requerimos para estudiar una osteomielitis hematógena aguda. La biometría hemática tiene que ser completa. El diferencial en el caso de la fórmula blanca, por lo general hay neutrofilia, y la velocidad de sedimentación y proteína C reactiva, va a haber una elevación de una y positividad de la proteína C reactiva. Y aquí el hemocultivo es fundamental para determinar el tipo de germen y el antibiograma que va acompañado de un hemocultivo. Desde el punto de vista de estudios de gabinete, pues inicialmente solicitamos una radiografía. Sin embargo, una radiografía al inicio o en etapa temprana no es muy útil, porque desde el punto de vista radiológico no hay ningún cambio en el inicio. Los cambios radiológicos, una vez iniciada la infección a nivel óseo, ocurren después de 10 días. Por eso es importante en el interrogatorio señalar muy bien el inicio del dolor, el inicio de los síntomas y el inicio de todo el cuadro clínico. Entonces, es muy importante para poder determinar si en el momento que estamos evaluando al paciente vamos a solicitar una radiografía o necesitamos de otro estudio más especializado en etapa temprana que me permita realizar este diagnóstico, de manera que la radiografía no es útil al inicio, sino que después de 10 días ya empiezan a mostrar cambios radiológicos en una radiografía del segmento afectado. La gammagrafía es un estudio útil, sin embargo, utiliza, como ustedes saben, materiales radioactivos y nos sirve para diferenciarla con infecciones de partes blandas, y no es un estudio que pueda realizarse de manera rutinaria. En este estudio se observa, cuando hay casos de osteomielitis, como ven en la imagen de abajo, intensa captación del material radioactivo cuando hay un proceso infeccioso. Al día de hoy, lo ideal desde el punto de vista diagnóstico en relación al diagnóstico oportuno, siempre y cuando dispongamos del estudio, aunque es un estudio con un costo relativamente elevado, pero aquí el costo-beneficio es mayor, el beneficio a pesar del costo. La resonancia magnética, como está señalado en la imagen, es la prueba más útil para la detección temprana de la osteomielitis hematógena aguda, ya que con una resonancia magnética solicitada al inicio del cuadro clínico nos va a mostrar cambios intra y extraóseos mucho más evidentes y mucho antes que una radiografía simple, ya que la radiografía simple nos va a mostrar cambios a partir de 10 días de haber iniciado
los síntomas relacionados con el cuadro clínico de una osteomielitis hematógena aguda. En estas imágenes es para señalarles el aspecto radiológico. Como ustedes ven en la primera imagen, el proceso infeccioso está localizado en la tibia, donde en la primera imagen prácticamente no vemos ningún cambio. En la segunda imagen, la cortical, los huesos corticales, la cortical de un lado y del otro se van engrosando. De 10 días o más empiezan los cambios y las alteraciones radiológicas de infección ósea, como ven en la tercera imagen, imágenes de destrucción ósea que van llegando inclusive a la metáfisis y a la fisis en el cartílago articular, con separación de la cortical e imágenes que corresponden a abscesos y proceso infeccioso activo a nivel de la diáfisis de la tibia. En la segunda imagen observamos el grado de destrucción en la zona metaepifisiaria de la porción distal del radio. Son los sitios relativamente frecuentes: fémur, tibia, húmero. En la nivel del radio y a nivel de los huesos del pie son un poco más difíciles, pero sí existen algunos cambios y sí existen algunos casos. En la imagen de abajo a su izquierda observan una imagen totalmente destructiva en lo que es el quinto ortejo, y en la imagen final del lado derecho es un proceso infeccioso con formación de un quiste óseo, un absceso óseo, infección del fémur con un engrosamiento de las corticales, pero esto es lo que veríamos a partir de los 10 días aproximadamente de inicio de la lesión. Por esto es que las guías de práctica clínica recomiendan como el estudio ideal para hacer una detección oportuna el estudio de la resonancia magnética, que nos va a mostrar cambios a nivel de imagen mucho más temprano que cualquier radiografía simple. También es válido realizar, además de la resonancia, en etapas posteriores, los controles radiológicos para darle seguimiento una vez que el paciente está hospitalizado e iniciamos el tratamiento. Desde el punto de vista del tratamiento, cuando sospechamos o tenemos ya el diagnóstico de una osteomielitis hematógena aguda, el paciente obviamente tiene que ser hospitalizado. Ante este caso, se realiza una para realizar el cultivo. Si tiene algún dato de sepsis, tenemos que administrar, una vez hospitalizado, la administración de líquidos intravenosos para iniciar los antimicrobianos por vía intravenosa, que incluyen aquellos medicamentos antimicrobianos, de acuerdo a nuestro antibiograma. Por lo general utilizamos dicloxacilina, a la cual es sensible el estafilococo dorado, cefalosporina, cefotaxima, y el tiempo promedio mediante el cual se administra durante su hospitalización y posterior a esto es un promedio de 4 a 6 semanas. Como ven, la infección ósea es un grave problema porque nos lleva mucho tiempo de tratamiento, independientemente de que tengamos que realizar algún tipo de cirugía. Es importante inmovilizar la extremidad afectada con el objeto de disminuir el dolor, ya sea a nivel de miembro superior o de miembro inferior. Y cuando hay la necesidad de realizar algo. Perdón, ¿alguien quiere hablar? Y cuando llegamos al procedimiento quirúrgico es cuando ya hay la formación de abscesos óseos y tenemos que realizar un curetaje, desbridación y drenaje del o los abscesos a nivel óseo para disminuir y mejorar todo este cuadro séptico, que todo esto se realiza con el paciente hospitalizado. Con relación al pronóstico y las complicaciones, como en la gran mayoría de las enfermedades y patologías a nivel de la medicina, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado hacen que este tipo de enfermedad infecciosa del hueso, que es la osteomielitis hematógena aguda, sea curable y no tengamos un problema de recurrencia o de convertir esta osteomielitis aguda, que una vez realizado el tratamiento de manera oportuna, por falta de un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, se convierta ya en un proceso crónico o en una recurrencia. La recurrencia, en el caso de la osteomielitis hematógena aguda, dependerá del sitio, del sitio
y tratamiento previo. En el caso de los metatarsianos, la incidencia es la más alta, hasta en un 50% de recurrencia. En el caso de la metáfisis del fémur y la tibia, la tasa de recurrencia va del 20 al 30%. ¿Cuáles son las complicaciones que nos puede ocasionar una osteomielitis hematógena no tratada de manera adecuada y oportuna? El que ocurran fracturas patológicas o fracturas por el daño óseo y, por supuesto, la que tiene mayor repercusión funcional es el daño con infección al cartílago de crecimiento de ese segmento afectado. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí con relación a la osteomielitis hematógena aguda, por favor? ¿Ninguna pregunta? Jóvenes. Creo que no, doctora. ¿No? Muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta o si surge alguna duda, por favor, al terminar la presentación de artritis séptica, hacemos los comentarios correspondientes. Gracias. La segunda parte de esta clase involucra ya entonces no infección ósea, involucra infección de una articulación. Y en particular vamos a hablar de lo que es la artritis séptica, que es una infección en una articulación producida por un germen patógeno. ¿Cómo se disemina esta infección? Es una diseminación hematógena a través de la membrana sinovial, que es la que se encarga de la irrigación de la articulación. Y por supuesto puede ser una complicación o una extensión de un proceso previo, como acabamos de ver, de una osteomielitis hematógena aguda. A diferencia de la osteomielitis hematógena aguda, que puede ser un causal habitual de artritis séptica en los niños, hay artritis séptica primaria, se involucra la metástasis intraarticular y con relación a las articulaciones que pueden presentar un proceso infeccioso agudo, el sitio más común de artritis séptica en los niños es la cadera. Otros sitios con frecuencia son codo, rodilla y algunas articulaciones pequeñas, pero hoy por hoy el sitio más común de artritis séptica en la etapa infantil, sobre todo en los neonatos o en los recién nacidos, es la cadera. Y ahorita vamos a ver por qué en el caso de los neonatos o en el caso de los niños recién nacidos que pasan mucho tiempo hospitalizados. Puede ocurrir a cualquier edad. La artritis séptica puede ocurrir a cualquier edad. En el 50% de los casos de la artritis séptica, esta ocurre en pacientes mucho más jóvenes o mucho más pequeños que en el caso de la osteomielitis, en menores de 3 años. El 30% de los casos en niños menores de 2 años. Y como les mencionaba, en el recién nacido, la cadera es el sitio más común. Cuando los niños son mayores, el sitio más frecuente es la rodilla. Y desde el punto de vista en lo general, en la infancia, en algunas ocasiones, en un 10%, se afecta más de una articulación. En las imágenes ustedes observan, por supuesto, en la primera imagen, pues es un proceso infeccioso de la articulación de la rodilla. En la segunda es una imagen radiológica con una destrucción total de la cadera en un recién nacido con artritis séptica y un diagrama de cómo se va destruyendo esta articulación por el proceso infeccioso. La artritis séptica pasa por algunas fases desde el punto de vista general, cómo nuestro organismo se va a defender a través de todo esto. Estas fases están descritas un poquito más amplio en la guía de práctica clínica, pero aquí hicimos un resumen de cuáles, desde el punto de vista fisiopatológico, las fases por las que pasa la artritis séptica. La primera fase, que es la fase bacteriológica, es un proceso destructivo a través del germen que produce un exudado purulento. Se producen enzimas y lisocimas, en particular condrolíticas, y va a aumentar la presión intraarticular. La segunda fase es una fase inmunológica donde el organismo responde ante esta primera fase en donde se degrada el cartílago articular. Recuerden que el cartílago no tiene nutrición desde el punto de vista arterial, tiene una nutrición por difusión, agua a través de la membrana sinovial. Y desde el punto de vista, esta articulación queda expuesta a la circulación sistémica, comienza a producir anticuerpos y estos anticuerpos continúan la destrucción progresiva, por lo que les acabo de mencionar,
en virtud de que el cartílago es completamente avascular, por esto es que no hay regeneración de los cartílagos. Los procesos degenerativos del cartílago articular, pues desafortunadamente reciben un tratamiento que no tiene que ver con problemas de irrigación, porque el cartílago es avascular, por esto es que no hay regeneración cuando éste se destruye. Desde el punto de vista del cuadro clínico, nos vamos a enfocar al paciente, si se trata de un neonato o un recién nacido, su manifestación va a ser manifestar dolor cuando se realiza la movilidad de esa extremidad, en particular de la cadera. El paciente va a tener restricción en el movimiento, van a haber signos de infección como son calor, rubor, aumento de la temperatura, dolor de la articulación afectada. En el recién nacido y en el neonato, pues la sintomatología es muy escasa porque nada más se va a manifestar a través del llanto y por lo general son pacientes que están hospitalizados por alguna patología relacionada con su nacimiento y que están sometidos a antecedentes de venopunciones o la administración de venopunciones o de catéter umbilical para su tratamiento, sobre todo en los neonatos que tienen que permanecer alguna vez o recién nacidos prematuros en las áreas de neonatología y que están sometidos a intubación, sondas urinarias, a venopunciones o punciones capilares de manera repetitiva para poder hacer el tratamiento adecuado por su prematurez o por algún proceso infeccioso cualquiera que este sea. Y como están multiagredidos, están multiinvadidos, pues esto hace que sean más susceptibles a la introducción de un germen por la vía hematógena y desarrollar una artritis séptica. En el caso de los pacientes con artritis séptica, la hipertermia o fiebre no es un signo característico, ya que puede o no haber. Sin embargo, por laboratorio, la leucocitosis siempre va a existir, en particular cuando se trata de un germen como el estafilococo o el estreptococo, va a haber una leucocitosis a expensas de los neutrófilos. En los niños mayores, los pacientes ya van a poder expresar el sitio de dolor y se van a presentar con una posición antiálgica. Es muy importante hacer una evaluación en el niño mayor que tenga una fiebre mayor de 39 o 40, porque ese paciente está haciendo un cuadro de toxicidad por infección o sepsis. También vamos a encontrar en el laboratorio los signos de velocidad de sedimentación globular elevada, la proteína C reactiva también va a salir positiva. Son signos indirectos de laboratorio que nos hablan de un proceso inflamatorio agudo, que son generales, no son específicos para esto. Si yo quiero determinar este paciente, tiene un proceso infeccioso o inflamatorio agudo, cuando yo le pido laboratorio y solicito proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular elevada, con o sin infección ante un proceso inflamatorio agudo, estos dos, una va a salir positiva la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular va a encontrarse elevada. Los estudios de diagnóstico en el caso de la artritis séptica. Aquí tenemos, desde el punto de vista de estudios auxiliares de diagnóstico por imagen, una radiografía inicial en donde lo que vamos a buscar es un aumento por esa fase inicial, donde hay un aumento en el espacio articular y de partes blandas. Es lo único que vamos a observar. La gammagrafía, pues no la podemos utilizar en el caso de los recién nacidos, pero es una hipercaptación en toda la zona afectada. ¿Cuál es nuestra herramienta diagnóstica definitiva desde el punto de vista clínico? El hacer una punción y aspiración de la articulación. Al realizar la punción y aspiración de la articulación, vamos a obtener el líquido sinovial, el cual por su aspecto purulento nos va a obligar a hacer una artrotomía en todos los casos que obtengamos un líquido purulento. A ese líquido hay que realizarle estudios de laboratorio, básicamente tinción de Gram y cultivo de líquido aspirado. Si obtenemos un líquido purulento por una punción articular, esto significa una verdadera urgencia quirúrgica porque ese paciente debe ser sometido a una artrotomía para hacer
un drenaje, lavado y limpieza de esa articulación infectada. Entonces, una vez diagnosticado por punción el artritis séptica, cualquiera que sea la articulación, esto pasa al segundo nivel en el área de hospitalización y debemos realizar un tratamiento que es una artrotomía para drenar y lavar esa articulación. Desde el punto de vista de medicamentos, la administración de antimicrobianos, por lo general administramos cefotaxima. La artritis séptica no solamente es privativa de los niños o del recién nacido, también se presenta en los adultos. Y aquí señalamos en los adultos el caso del gonococo, lamentablemente como una de las enfermedades de transmisión sexual que han cobrado mayores casos actualmente, por eso hay que tener mucho cuidado en los adultos, investigar, porque en el adulto por lo general es el gonococo secundario a una infección por gonorrea. En el caso de los adultos también se pueden presentar infecciones cuando han sido sometidos a reemplazos totales en la rodilla. Entonces, en este caso, el panorama cambia un poco porque es una infección secundaria en la articulación por un procedimiento quirúrgico, por lo general en la artroplastia total, y ahí vamos a utilizar antibióticos de mayor espectro, como son la combinación de vancomicina y gentamicina, como recomienda la guía de práctica clínica. En el caso de los pacientes menores de 5 años, se utilizan las cefalosporinas, la cefotaxima, en el adulto la ceftriaxona, en el caso de infección por gonococo, y la asociación de vancomicina con gentamicina es lo recomendado en aquellos adultos que sufren como consecuencia de un procedimiento quirúrgico una complicación que es la artritis séptica post-artroplasia total. Los medicamentos se utilizan con el paciente hospitalizado por la vía parenteral y una vez controlada la infección, pasamos al tratamiento por vía oral por un tiempo mínimo de tratamiento de 2 a 3 semanas. Sin embargo, lo prioritario y lo obligado en cualquier tipo de artritis séptica es la artrotomía y el drenaje y la limpieza de ese sitio de infección mediante procedimiento quirúrgico. Desde el punto de vista de la artritis séptica, debemos inmovilizar, sí, debemos colocar una férula para inmovilizar la extremidad afectada durante la fase aguda. Y una vez recuperado el paciente, en cuanto sea posible, debemos prevenir adherencias para que el cartílago pueda nutrirse, estimular los condrocitos para sintetizar matriz cartilaginosa, como en los recién nacidos, pero sobre todo para prevenir las adherencias que nos puedan llevar a una articulación rígida. Mientras más pronto, por eso se cataloga como una verdadera urgencia. Cuando realizamos un tratamiento de manera oportuna, podemos prevenir la destrucción de esa articulación, podemos dar el tratamiento antimicrobiano y finalmente podemos lograr una articulación lo más cercano a lo normal posible. ¿Cuáles son las complicaciones? Para evitar las complicaciones anteriormente mencionadas que pueden ocurrir, el punto clave en el caso de la artritis séptica, cualquiera que sea el origen en los niños recién nacidos, neonatos, cualquiera que sea su problemática en el caso de los niños mayores o incluso en los adultos, el punto clave aquí es el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Con el tratamiento actual disminuimos la morbimortalidad y al disminuir la morbimortalidad con un diagnóstico y tratamiento oportunos, vamos a evitar las secuelas como son la coxa magna, que se refiere a una deformidad importante en la cabeza femoral, que era un aspecto de una cabeza femoral mucho más grande que la del lado contralateral. Evitamos la destrucción de la epífisis articular si hacemos un diagnóstico temprano. Muy bien, hasta aquí con la presentación y vamos a abrir las preguntas y dudas que tengan algunos de ustedes. Adelante. Disculpe, doctora, yo tengo una duda.
Y María José, dime. Acerca de la artritis séptica. Lo que pasa es que en la GPC menciona que cuando la artritis séptica es multifocal, se debe realizar un procedimiento de drenaje abierto. O sea, mi duda era a qué se refería multifocal. Cuando hay más de una articulación afectada. ¿Y por qué tendría que ser drenaje abierto? ¿En todas se tendría que hacer de esa manera? Es la artrotomía. La artrotomía es una cirugía abierta, perdón. Artrotomía es una cirugía abierta de la articulación. Tenemos que entrar, abrir, limpiar, drenar, cerrar parcialmente y dejar un drenaje. Eso es una artrotomía. A eso se refiere la guía. Ok, igual esa era otra duda que tenía. Lo que pasa es que en el libro menciona que la artroscopía era, creo que es el más usado, pero no sé si difiere. Para los pacientes adultos, sí. Son dos procedimientos diferentes. Hay que drenar la articulación, cualquiera que sea la edad del paciente, hay que drenarla. En el caso de los neonatos recién nacidos, el procedimiento es una artrotomía o un drenaje abierto. A eso se refiere. Tenemos que abrir como si fuera una cirugía. No vamos a retirar nada porque no es como, no vamos a realizar una síntesis. Lo que vamos es abrir la articulación, lavar, limpiar, drenar el exceso, todo el líquido purulento, y habitualmente dejamos un sistema de irrigación y succión, o sea, se deja como una cánula o con una venoclisis, una irrigación continua que sale por un otro tubito que va a aspirar para estar de manera constante lavando y succionando todo esto y sacar por arrastre todo lo que vaya quedando después de hacer una buena limpieza del foco séptico mediante una artrotomía. En el caso de los adultos, no todos los cirujanos artroscopistas utilizan la artroscopía. ¿Por qué? Porque si yo introduzco un artroscopio que habitualmente me sirve para cirugías no contaminadas y yo coloco el lente, mi material quirúrgico, mis instrumentos se van a contaminar ante un proceso séptico, ¿no? ¿Recomiendan la artroscopía? Bueno, se ve, está séptico, ese instrumental tiene que pasar a un proceso de esterilización muy diferente al habitual porque lo vamos a volver a utilizar. Entonces, cuando tenemos una infección, hay que ser muy cuidadosos para indicar una artroscopía. Pero esto es solo para los adultos. En los niños no hacemos artroscopía. El drenaje de una artritis séptica, ya sea rodilla, cadera o la articulación del hombro, en ese orden. Primero es la cadera, luego la rodilla y luego el hombro. Se hace una artrotomía abierta. Un drenaje abierto mediante artrotomía, limpieza, drenaje y una colocación de un sistema de irrigación continua para limpiar y lavar la articulación afectada. Y cuando ese líquido que sale a través de la irrigación continua deje de tener un aspecto purulento, sea un líquido limpio y ya haya cedido el proceso infeccioso, lo retiramos e iniciamos la rehabilitación de ese paciente, continuando con antibióticos, ya sea por vía oral, por vía intravenosa, dependiendo de la edad y diagnóstico. ¿Quedó aclarada tu pregunta? Sí, muchísimas gracias, doctora. Sí. Entonces, los pediátricos, el principal tratamiento, bueno, el único tratamiento sería drenaje abierto. Y artrotomía. ¿Y en los adultos sería artroscopía o igual a artrotomía? En los adultos dependerá del sitio y del caso. No es lo mismo tener una artritis séptica en un paciente inmunocomprometido, ¿sí? Porque son los que se infectan con más frecuencia, pacientes con artritis reumatoide, con una enfermedad del tejido conectivo, que tienen inmunosupresión o que están tratados con corticoides, pues son más susceptibles a un proceso infeccioso. Primero se hace una punción articular, determinamos si hay líquido purulento y el cirujano decide si hace una artroscopía para drenar y lavar a través de artroscopía o bien si decide hacer un drenaje abierto. La artroscopía no es un procedimiento habitual para tratamiento de artritis séptica. Es un procedimiento diagnóstico y terapéutico cuando tenemos la sospecha, pero únicamente en el caso de los adultos es una indicación muy selectiva. Cuando tenemos un caso de una artritis séptica en un adulto, por cualquier razón que no sea por un procedimiento quirúrgico previo, por lo general realizamos artrotomía abierta. La artroscopía, considerada como cirugía mínima invasiva, tiene sus indicaciones muy particulares, como hemos visto a lo largo de las clases, para la detección y tratamiento de lesiones meniscales, lesiones ligamentarias,
o como procedimientos complementarios en el caso de las fracturas de la metástasis de la tibia o como apoyo artroscópico, pero no es el tratamiento, el procedimiento inicial para diagnosticar una artritis séptica en el adulto. Primero hago una punción articular porque obviamente hay un derrame. Hay un derrame articular y si el líquido que obtengo es un líquido purulento, pues obviamente tengo que hacer un drenaje y limpiar esa articulación, ya sea una artritis séptica primaria o sea secundaria a un procedimiento quirúrgico previo. Por lo general, actualmente está muy relacionada la artritis séptica de la rodilla con aquellos pacientes que después de un procedimiento de artroplastia total de la rodilla, en un tiempo descrito en la literatura que va de 4 a 6 semanas. Antes de 30 días, el procedimiento no fue una infección es intrahospitalaria. Adquirió el germen en el hospital. Después de 30 días, por alguna otra razón se infectó, pero el procedimiento del drenaje y el manejo de la artritis séptica post-artroplastia total de rodilla lo decide el cirujano, porque lleva implícito otra serie de cosas, ¿no? En relación a su cirugía. Si hay que remover el material, si hay que remover el cemento, si hay que cambiar el componente, cuánto tiempo de tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la principal herramienta que tenemos para diagnosticar artritis séptica, aparte de todo el historial clínico, es la punción articular y el aspecto del líquido que obtenemos por punción articular. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muchas gracias, doctora. Sí, no hay de qué, al contrario. ¿Alguna pregunta más? Entonces, vamos a hacer un resumen de esto que acabamos de ver. La primera parte que corresponde a la osteomielitis. Voy a regresar un momentito las diapositivas, si me lo permiten, por favor. Para que en la osteomielitis hematógena aguda hicimos mucho énfasis en relación a qué es. La osteomielitis hematógena aguda es un proceso infeccioso del hueso. El germen, por lo general, el germen más frecuentemente aislado en los casos de osteomielitis hematógena aguda y en la artritis séptica sigue siendo hoy el estafilococo dorado. Hay otros gérmenes, pero el más frecuente es el estafilococo dorado, que es lo que tiene que tener muy presente. ¿Que puede presentarse una u otra, tanto la osteomielitis como la artritis por otros gérmenes? Sí, pero el más frecuentemente aislado es el estafilococo dorado. ¿Por qué en el caso de la osteomielitis hematógena aguda, que afecta sobre todo a los huesos largos, a nivel de la zona metaepifisiaria, por la arquitectura vascular que tenemos durante la infancia a través del sistema de Havers y los canales de Volbach? Desde el punto de vista de edad, la osteomielitis se presenta en lactantes y preescolares. Aquí existe el antecedente de trauma en algunos casos. El cuadro clínico está acompañado a veces de trauma, dolor en el sitio afectado, la fiebre, pérdida funcional y los signos de dolor, calor y rubor de la zona afectada. Exámenes de laboratorio que incluyen todo lo que ya señalamos para cualquier proceso infeccioso, en particular el hemocultivo y el antibiograma. Y en el caso de la osteomielitis hematógena aguda, los exámenes de imagen o de gabinete que nos sirven, además del laboratorio. En el inicio, la radiografía no es útil, sin embargo, si es la única herramienta que disponemos, independientemente del tiempo, pues podemos pedir una radiografía en 2 proyecciones atrilateral del sitio afectado. Sin embargo, lo ideal y lo recomendable, porque nuestra obligación es decirle al familiar del paciente, esto es lo más recomendable, sería lo más útil si estamos en los primeros días. No, doctor, pues no cuento con las condiciones para realizar este estudio. Bueno, pues tendremos que iniciar tratamiento ante la sospecha y esperar unos días para tomar una radiografía. Pero al día de hoy, la prueba más útil para hacer una detección temprana en la osteomielitis es la resonancia magnética, que nos señala todo esto que acabamos de ver. Las imágenes radiológicas de cómo va cambiando la osteomielitis, que en muchas ocasiones, por falta de experiencia y en las imágenes radiológicas,
Cuando llega en la etapa que ven la tibia, en la tercera imagen, mucha gente lo confunde con un tumor, cuando en realidad es un proceso infeccioso, porque en la literatura ortopédica y traumatológica, la osteomielitis está mencionada como la gran simuladora. ¿Por qué? Porque no siempre nos da imágenes específicas y podemos confundirla en algunos casos cuando no se tiene la experiencia de la visualización de imágenes en un tumor y dar un diagnóstico equivocado. Entonces, por esto es que les menciono que se le llama osteomielitis hematógena aguda con cambios radiológicos. Es una gran simuladora, no tendrá un tumor, no, lo que el niño tiene es un proceso infeccioso. Desde el punto de vista del tratamiento, la osteomielitis hematógena aguda ya con cambios y con formación de abscesos son pacientes que deben ser hospitalizados, vigilando muy bien sus condiciones generales ante la posibilidad de que el paciente desarrolle un cuadro séptico. Y es un tratamiento prolongado, no es un tratamiento corto, igual que la artritis séptica. ¿Cuándo es curable? Sí es curable, siempre y cuando lo realicemos de manera oportuna. Hay una posibilidad de recurrencia en el caso de los metatarsianos, en el caso del fémur y la tibia, en ese porcentaje. Y aquí hay que evitar el daño a la fisis del crecimiento. A diferencia de la osteomielitis hematógena aguda, bueno, pues la artritis séptica es un proceso infeccioso, pero en la articulación, y se disemina por vía hematógena a la membrana sinovial de la articulación. Y en algunas ocasiones pueden ser extensión de una osteomielitis hematógena aguda. La artritis séptica en los niños, el sitio más en niños menores es la cadera y en niños mayores a nivel de la rodilla, el codo o el húmero. Pero estas dos son las más frecuentes, las articulaciones más frecuentemente afectadas. En niños menores la cadera y en niños mayores la rodilla. Desde el punto de vista de la infección que puede ocurrir a cualquier lugar, pues como está aquí señalado, les vuelvo a repetir, en los niños menores de 3 años están el 50 más del porcentaje de los casos. En los recién nacidos, neonatos, hospitalizados o no, el sitio más común de afección de la artritis séptica es la cadera y en niños mayores la rodilla. Y en algunos casos puede haber afección de más de una articulación. Las fases descritas desde el punto de vista fisiopatológico, ¿verdad?, que nos van a llevar al cuadro clínico o un cuadro clínico de dolor, limitación funcional, calor, rubor. La sintomatología en los niños pues no es totalmente referida porque pues el niño recién nacido no habla, nada más manifiesta su dolor al movilizar la extremidad y producirse el llanto. Los exámenes de laboratorio, aquí la diferencia con la osteomielitis es que en la artritis séptica no necesariamente tiene que haber hipertermia. En esas imágenes nada más fueron para señalarles la postura antiálgica y lo que se comenta como una pseudoparálisis porque el paciente deja de mover la extremidad ante el caso de una artritis séptica de la cadera. Y como ven, a veces son pacientes multiinvadidos que están intubados, que se les realiza venopunciones con mucha frecuencia en más de 1 o 2 ocasiones al día y que están colocados a través de una sonda urinaria. Entonces, mientras más invasión hagamos, mayor susceptibilidad a que el paciente tenga un proceso infeccioso articular. Radiológicamente, en la fase inicial, en la artritis séptica, únicamente vamos a observar aumento del espacio intraarticular, como se ve en la imagen del lado izquierdo de su pantalla, donde con una flecha se señala como, a diferencia de la cadera del lado del contralateral, hay un espacio articular perfectamente señalado y en la flecha se señala como hay un aumento en el espacio articular. Desde el punto de vista diagnóstico, la herramienta más importante que tenemos desde el punto de vista diagnóstico en una artritis séptica es la aspiración. Aspiración de la articulación, y cuando hacemos la aspiración en la cadera es muy importante recordar la anatomía de la articulación de la cadera para no puncionar la vena o la arteria femoral de adentro hacia afuera a nivel de la articulación de la cadera, a nivel de la región inguinal. Tenemos que tocar y palpar el pulso de la arteria femoral para irnos un poquito hacia adentro y llegar a la articulación para realizar la punción. Si obtenemos un líquido purulento, como se observa en la imagen, esto ya se convierte en una verdadera urgencia quirúrgica para realizar el tratamiento obligado, que es la artrotomía o el drenaje abierto de esa articulación, la administración de antimicrobianos por la vía parenteral, en un término un poquito menor al
tratamiento de la osteomielitis hematógena, pero siempre un tratamiento mínimo, por lo menos, de 3 semanas. También tenemos que realizar la inmovilización de la extremidad afectada y en el caso de la artritis séptica es muy importante movilizar al paciente en cuanto sea posible para prevenir las adherencias, favorecer la nutrición del cartílago y evitar secuelas a nivel de la articulación. Como punto clave en las complicaciones, el diagnóstico y tratamiento oportunos nos van a disminuir la morbimortalidad y las secuelas como son la coxa magna y la destrucción del epífisis, siempre y cuando hagamos un diagnóstico temprano. Muchas gracias. Entonces, estos son las dos patologías infecciosas del sistema musculoesquelético, osteomielitis hematógena y artritis séptica, que afectan fundamentalmente a los niños en diferentes etapas, osteomielitis en niños mayores o niños en etapa de lactantes y preescolares, y la artritis séptica, por lo general, en casi el 50% o más, a los niños recién nacidos y desafortunadamente, ¿por qué menciono mucho a los neonatos? Haciendo una retrospectiva, ustedes saben o lo han escuchado que desafortunadamente la falta de control del embarazo, los embarazos en adolescentes condicionan prematurez. La prematurez, pues obviamente es un factor importante en donde el recién nacido, por su misma prematurez, tiene disminuido todo. Son pacientes que tienen que estar hospitalizados en las áreas de neonatología hasta obtener un peso y una función respiratoria adecuada. Todo esto contribuye a que el paciente esté hospitalizado y esté sometido actualmente, pues, y afortunadamente, las venopunciones para la detección de como vasohemoglobina, electrolitos y hacerle todo el tratamiento adecuado a un recién nacido o a un prematuro en tratamiento, pues la punción capilar nos permite realizar esto y disminuimos la posibilidad de que el paciente pueda desarrollar un cuadro de artritis séptica por la multiagresión que sufre. Sin embargo, cuando no tienen automatismo respiratorio, estos neonatos o recién nacidos prematuros están sometidos dentro de una incubadora a procedimientos multiinvasivos, desde las punciones capilares, la intubación endotraqueal, la colocación de sonda de Foley, pero todo esto es para su tratamiento inicial por su prematurez. Y las áreas de neonatología, pues ustedes saben que están llenos de estos pacientes. En muchas ocasiones nos llaman para interconsultas porque hay un neonato que súbitamente desarrolla una actitud antiálgica, comienza a presentar una imagen muy similar a la que les señalé, donde la piernita está encogida. Hacemos la exploración y aunque no tenga fiebre, manifiesta llanto en el momento de explorarlo y hacemos todo el protocolo de manejo, incluyendo la punción articular. Y si obtenemos líquido purulento, ese paciente, a pesar de su condición de prematurez, será sometido a una artrotomía y drenaje abierto. Llámese recién nacido en condiciones normales, prematuro, neonato o un niño mayor. Igual que en la rodilla, todos estos pacientes son sometidos a artrotomía por drenaje abierto. La artritis séptica no solamente incluye a los niños, sino que también puede ocurrir en los adultos por condiciones particulares. Por ejemplo, uno de los casos relativamente comunes, pacientes que sufren un trauma en una articulación y en lugar de acudir con un médico para su tratamiento o su diagnóstico, les realicen maniobras. Fui con un sobador. Ustedes saben que la manipulación a través de las manos, mientras más todo lo que hacemos en lo que es la manipulación que hace un sobador o un quiropráctico muchas veces, sin el conocimiento real, lo que vamos a producir a nivel de la piel es una vasodilatación. Y si tenemos un problema inflamatorio adentro, esto va a ocurrir. El procedimiento de la manipulación mediante esto, ¿qué es lo que ocurre? Que al ocurrir una vasodilatación, los gérmenes de la piel van a encontrar un medio de cultivo adecuado para penetrar la piel, el tejido celular, y por ahí se va a diseminar la infección. Entonces, esto es lo que ocurre en los adultos. Por eso nuestras recomendaciones de evitar este tipo de tratamiento empírico.
Y en el caso de los procedimientos de artroplastía total de rodilla, pues es una complicación grave desde el punto de vista de tratamiento y considerado como una falla en las técnicas quirúrgicas de asepsia y antisepsia cuando se realiza este procedimiento, o cuando el paciente tiene factores desde el punto de vista de comorbilidad que puedan hacerlo susceptible a un proceso infeccioso. A mayor comorbilidad, diabetes, hipertensión, inmunosupresión, mayor probabilidad de contraer un proceso infeccioso. Muy bien. ¿Preguntas? Hasta este momento, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por mi parte no, doctora. ¿No? A ver, de todos los que están conectados, Frida, Paul, Javier. Maestra, si hay un Dígame. paciente que, por ejemplo, necesite múltiples cirugías y durante una cirugía se le detecta que tiene osteomielitis o presenta artrosis séptica. A ver, en artritis. sí A ver, vamos por partes, Javier. El planteamiento es un paciente que necesita ¿qué? necesita múltiples cirugías. ¿Por qué va a necesitar múltiples cirugías? Politraumatizado. No, es muy difícil. No se combinan ese tipo de patologías. Vamos a ponerlo como un caso clínico mejor, ¿de acuerdo? Vamos a poner las situaciones reales de un caso clínico. En primer lugar, osteomielitis hematógena aguda. Tengo un paciente en etapa preescolar que llega a la consulta, ya sea de urgencias, de medicina general, de medicina familiar, con antecedente de un trauma una semana antes y que súbitamente después de ese trauma inicia con dolor y por persistencia del dolor te lo llevan a la consulta y tiene un dolor a nivel de la pierna. Y la mamá te dice, se cayó y se golpeó, pero ya no quiere caminar. Muy bien. Realizo toda mi interrogatorio, edad, antecedentes, trauma, sitio. En el momento de la exploración se determina que hay un dolor importante en la zona metafisiaria de la tibia, en la zona distal del fémur, el sitio donde el paciente refiere el dolor. El paciente ya inició con fiebre, el paciente tiene algunos datos de ataque al estado general, no quiere caminar, no quiere comer, todo lo que acompaña a datos de infección activa. En ese momento el paciente tiene que ser referido ¿a dónde? Lo vas a dejar contigo. No sería Lo vas a subirlo al tratar. segundo piso, ¿no? Lo tienes que enviar al segundo nivel de atención para que el paciente, pero hay que darle las indicaciones al familiar porque el paciente no decide. Señora, hay una alta probabilidad de que su hijo esté cursando con un proceso infeccioso, pero si solo se golpeó, señora, su hijo tiene fiebre, hay que hacerle análisis de laboratorio, lo tiene que checar un especialista y hay que hacer una serie de estudios para poder determinar si tiene o no. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad, por lo que estamos viendo y lo que estoy explorando, que su hijo pueda tener una infección ósea, que es una condición de atención inmediata. Esa es la conducta que regularmente debemos seguir ante un caso clínico de esa naturaleza y el paciente será hospitalizado. El tratamiento quirúrgico de la osteomielitis lo determina el cirujano responsable en base a la fase en la que se encuentre. Desafortunadamente, algunos pacientes pasan por esa fase aguda y no acuden con el médico hasta que ya tienen datos después de 10 o 15 días de evolución, incluso hasta un mes, porque el proceso de dolor no cede y se presentan ya con abscesos, verdaderos abscesos óseos, inclusive drenando con fístulas a nivel de la piel, y el paciente tiene que ser hospitalizado y comienza el tratamiento quirúrgico para la resección de abscesos, raspado, curetaje del hueso y el paciente se queda hospitalizado. Esto en la osteomielitis hematógena aguda. Cuando el paciente ya está hospitalizado, la decisión de tomar radiografías o resonancia magnética es del médico responsable del caso. Aquí, nosotros como médicos generales, como médicos familiares, tenemos la responsabilidad de llevar al paciente a un diagnóstico presuncional para poder canalizarlo a quien corresponda. Por eso es importante conocerla para saber qué medidas debo adoptar ante la posibilidad de un caso de osteomielitis hematógena aguda. Entonces, por eso el caso que me estabas planteando, un paciente politraumatizado, no, el paciente politraumatizado es otra cosa. El paciente politraumatizado
debe tener más de 2 fracturas que ponen en peligro su vida, un trauma craneoencefálico, un trauma abdominal, un trauma pulmonar, y ese paciente está en terapia intensiva. No va a desarrollar una artritis séptica. ¿Sí quedó claro, Javier? Sí, maestra. Muy bien. A ver, María José, dime. La punción que se hace, la punción diagnóstica que se hace en la artritis séptica, ¿se hace bajo anestesia? No, porque es como hacer una punción para venoclisis. Es nada más introducir. No, habitualmente no, porque serían dos piquetes para el paciente. Entonces, cuando tenemos la experiencia de dónde vamos a introducir, como cuando vimos la rodilla, les mencionaba, para hacer una punción articular en la rodilla, debemos entrar en un ángulo a 45 grados con la extremidad prácticamente en extensión hasta donde se pueda y entrar en el ángulo superolateral por encima de la rótula y ahí vamos a entrar a la cavidad y vamos a aspirar el líquido sinovial. En el caso de la cadera hay que entrar perpendicular al ligamento inguinal, tomando en cuenta el punto de referencia de la arteria femoral para entrar con la aguja de manera perpendicular para realizar la punción. O sea, la aguja entra con tu paciente. A ver, voy a retroceder un momentito. Ahí está la imagen. La punción articular, ¿sí? Entramos con la aguja perpendicular al ligamento inguinal, ¿sí? Pero no realizamos anestesia local ni anestesia de nada, no, ningún procedimiento anestésico. El paciente va a ser sometido a un procedimiento anestésico, pero en el quirófano. Ok, doctora, muchísimas gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Doctora, ¿dónde se corre más riesgo de infectarse por el estafilococo dorado? ¿Dónde, en relación a qué, Sergio? O sea, digo, ajá, o sea, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, vaya, ¿qué me hace más susceptible a él? Esa es como que la duda que tenía. O sea, vaya, porque no estoy seguro si se puede adquirir en cualquier lado. No, a ver, vamos a tratar de explicarte esto. Bueno, normalmente, pues los gérmenes están en todos lados, ¿verdad? En todos lados. Y bueno, tal vez pudiéramos complementarlo con algo de bacteriología, de la parte que ustedes ven. Hay algunas, sí tienen ustedes una asignatura donde ven esto de los gérmenes, ¿verdad? Estafilococo dorado, estafilococo albus, coagulasa positivo, coagulasa negativo, etcétera, y susceptibilidad a antibióticos cuando ven terapéutica. En 4º año. En microbiología creo que se ve, doctora. En microbiología. Entonces, bueno, ustedes saben que los gérmenes están en todos lados, ¿verdad? En todos lados están. ¿Y qué me hace más susceptible? Bueno, en condiciones normales, con un estado de salud, pues es poco probable que adquiramos una infección en condiciones generales. Hay algunas condiciones que me ponen en mayor riesgo de contraer una infección. Por orden de frecuencia, en el caso de las infecciones óseas, el germen que se aísla es el estafilococo dorado, es el que se ha observado que se aísla tanto en el líquido purulento de la artritis séptica como en el hemocultivo, en el caso de la osteomielitis hematógena, o en la serie de cultivos que realizamos, por ejemplo, acuérdense que también es el germen más frecuente como complicación de una fractura expuesta, por eso es que son verdaderas urgencias para evitar que el estafilococo afecte. El estafilococo dorado tiene una predilección por el hueso y las articulaciones. Entonces, por esto es que se ha estudiado más que este es el germen que más frecuentemente se aísla. Condiciones que me pueden poner a mí como persona, como paciente, en riesgo de una infección, las fracturas expuestas, la contaminación con el medio ambiente, si tengo alguna comorbilidad como adulto mayor, como son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el síndrome metabólico, que nos hace más susceptibles a todo, o alguna patología por la cual yo tenga que consumir corticoides de manera regular,
en el caso de las enfermedades autoinmunes, como son el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, por ejemplo, son enfermedades que requieren un tratamiento a base de inmunosupresores que por consiguiente nos disminuyen o debilitan nuestro sistema inmunológico, pero que finalmente necesitamos ese tratamiento para poder salir adelante, que es el tratamiento indicado. Los reumatólogos manejan mucho los inmunosupresores para tratamiento de estas enfermedades y eso es una comorbilidad que me pone en riesgo de que se produzca una infección. De una manera un poco simple o burda, si ustedes quieren, por ejemplo, en condiciones normales, sin comorbilidad, probablemente yo pueda adquirir una gripa o catarro común. Pero si esto le ocurre a un paciente inmunosuprimido por cualquier causa, es un paciente con trasplante renal, es un paciente que toma inmunosupresores, es un paciente con VIH que toma inmunosupresores y que su organismo, su sistema inmunológico per se está disminuido, pues ese paciente a lo mejor en lugar de darle una gripe le va a dar una neumonía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenir? Bueno, pues todo lo podemos, hay muchas cosas que podemos prevenir manteniendo un estado de salud óptima para disminuir la aparición de comorbilidades en la etapa adulta, sobre todo. Pero algo que yo te diga, bueno, si comes esto o tomas esto, o si no haces esto o haces aquello, ¿puedes evitar una infección por estafilococo? No. El estafilococo está hasta en la piel. Entonces, por eso les mencionaba la situación de la técnica de sobar a alguien, porque lo único que estamos haciendo es estimular una vasodilatación y la penetración de gérmenes que habitualmente tenemos en la piel y en el organismo, de que entren a un lugar donde normalmente no es su sitio. No sé si con esto te puedo aclarar un poquito tu duda. Sergio. Sí, doctora, gracias. Sí, es que era básicamente eso, o sea, no me supe expresar los factores de riesgo, que es lo que ya me dijo, básicamente. Ajá, los factores de riesgo. Hay infinidad de factores de riesgo, ¿verdad? Pero cuando yo hablo de inmunosupresión, desafortunadamente, ahorita, aparte de las enfermedades inmunológicas, pues hay otro tipo de patologías, como son pacientes trasplantados y pacientes con VIH. Y lamentablemente esto, pues, se controla, pero ustedes saben que va aumentando, ¿no? Como las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades reemergentes, como la tuberculosis. Entonces, pues todo esto ha cambiado un poquito el panorama epidemiológico en relación al control y prevención de enfermedades. Muy bien. Gracias, doctora. No hay de qué, al contrario. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más?